Oye, ya hay noticias sobre qué es lo que quieren los estadounidenses, supuestamente renegociar el tratado. El New York Times sacó la semana pasada un documento, filtró un documento que supuestamente se repartió entre miembros de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos. Hay buenas noticias, hay malas noticias. Es un documento que nos debería de mantener aterrorizados o de plano, digamos, Trump una vez más es mucho ruido y pocas nueces. Pues sí, yo creo que tienes razón en ese sentido. Yo creo que el documento que repartieron es un documento que cuando uno lo lee, pues tiene indicaciones que son muy en el sentido de lo que es una agenda comercial tradicional. Y yo te diría incluso que es una agenda que se parece mucho a la agenda del TPP. ¿Por qué? Pues porque tiene temas que efectivamente no existían hace 25 años, que fue cuando negociamos el tratado, como por ejemplo el tema de comercio electrónico, la parte de la transferencia de datos y el cruce de datos a través de la frontera, temas de propiedad intelectual, el enfoque que le están dando a la parte laboral y ambiental, de hacerlas realmente parte del tratado, no como un tema aparte. Entonces, la verdad es que sí sorprende, porque es muy distante de la retórica que tiene Trump de decir que el tratado fue un desastre. El peor acuerdo negociado por Estados Unidos. Exactamente. Entonces, ¿qué nos hubiéramos imaginado? Pues que cuando íbamos a ver ese documento, íbamos a ver realmente la agenda comercial de un tratado justo y libre, como él dice, ¿no? Para reducir el tema del déficit comercial y sobre todo para atender también el tema del empleo. Y cuando tú ves el documento, que todavía es un borrador, no es realmente la propuesta ya concreta de lo que quiere con México, sino son indicaciones, ¿no? Pues en su mayoría son temas todos que son o parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como por ejemplo las reglas de origen, ¿no? O temas que ya se incluyeron en el TPP. A mí la parte que me preocupa un poco de la propuesta de lo que vi es su decisión, ya como muy firme, de que vamos a eliminar el capítulo 19 del Telecan. Ese capítulo 19 ha sido una buena herramienta para los productores en México, Estados Unidos y Canadá también, para defendernos en temas que tienen que ver con aplicación de medidas antidumping y medidas sobre subsidios, antisubvenciones, ¿no? ¿Por qué me preocupa? Pues porque es un instrumento que se creó precisamente para hacer más expedita una defensa comercial frente a decisiones que a veces sí son un poco arbitrarias por parte de la autoridad. Lo que conocemos como competencia desleal, ¿no? Para que no haya esto. Y era un mecanismo de solución de controversias, ¿no? Exactamente. Y él lo quiere quitar. Lo quiere quitar, sí. Porque en su opinión, pues opera en contra de los intereses de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo ahí sí pondría, digamos, un foco amarillo, ¿no rojo, pero sí amarillo, porque bueno, habrá que ver con qué lo quiere reemplazar, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que está proponiendo? Claro. Ahora, de todos los demás sectores, estamos viendo en la pantalla el sector automotriz, por ejemplo, no hay nada preocupante, no hay tampoco incentivos para que empresas estadounidenses dejen territorio mexicano y regresen a Estados Unidos, no hay nada tampoco del tema de remesas, no hay nada del tema de desarrollo, el Banco Norteamericano de Desarrollo, o sea, no es un NAFTA Plus, como decía Vicente Fox en su momento, que había que mejorar el tratado, incluir el tema también de migratorio y hacer una especie de Unión Europea. Eso para nada. No, para nada. Yo lo que te diría es que todavía es un borrador. Sí. Todavía es una indicación de hacia dónde podrían ir. Todavía no tenemos bien definidos los temas. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, la discusión que se tuvo en la conferencia de prensa de Sean Spicer cuando dijo, bueno, pero lo que se presentó en el Congreso, lo que presentó el Departamento de Comercio y USTR, realmente no es la posición de la Casa Blanca. Esa es la parte que preocupa, ¿no? Porque imagínate que se hace una negociación entre los tres países para incluir temas, como bien dijiste, hay temas que no son propiamente novedosos, la parte arancelaria, todo lo que está incluido en el acuerdo, y los temas de TPP. Supón que llegamos a un NAFTA 2.0, supón que sí, realmente hacemos un tratado de nueva generación. ¿Y si a la Casa Blanca no le gusta? O sea, esa es la parte que es peligrosa de esta negociación, ¿no? La falta de claridad y de certidumbre por parte de Sean Spicer. El humor que tiene Trump que cambia todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, la pregunta es, ¿le podría pasar lo mismo a la parte comercial en esta negociación que lo que le pasó con el Obamacare? Porque cuando el Obamacare dijo, yo puedo, lo voy a quitar y lo voy a reemplazar, ¿con qué? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces,
también el Telecán ha sido un desastre, en su opinión. Lo voy a reemplazar con algo. ¿Con qué? Todavía no sabemos exactamente qué, ¿no? ¿Qué temas para México podría haber? Por ejemplo, el tema de movilidad laboral. No está, ¿no? Yo creo que pues es un tema para México, no me refiero al tema migratorio per se, sino al tema de cómo podemos ordenar los mercados laborales y la movilidad laboral en América del Norte, porque pues los trabajadores mexicanos están ayudando a que la empresa y la industria en Estados Unidos y la agricultura en Estados Unidos sean más competitivos. No está el tema de energía, y yo creo que el tema de la integración energética en América del Norte es muy importante. Aquí hubo una reforma energética supuestamente para liberalizar y atraer inversiones, y entonces tampoco está ese tema ahí. No está el tema de energía. Tampoco hay temas de desarrollo. No pienso que vayamos a tener una propuesta tipo Unión Europea de fondos de cohesión social, pero creo que sí es importante que tengamos ahí una cierta referencia, ¿no?, con respecto a la nueva agenda comercial de temas de cooperación, desarrollo de pequeñas y medianas empresas, creación de cadenas de valor, innovación, que sí estaban en el TPP. Entonces, es como un parche, ¿no? De que pues agarraron algunas cosas que creyeron que les pueden servir y les pueden resonar bien en el Congreso y con algunos republicanos, pero todavía no me parece que tengamos una agenda bien definida, bien clara, y también hacia dónde queremos ir, ¿no? Porque si el argumento de Trump era vamos a renegociar este tratado por el tema del déficit y el tema del empleo, yo no veo en ese documento cómo se va a atender ese tema, ¿no? Claro, o sea, ni siquiera corrige el tema del déficit, que era supuestamente lo que orientaba su deseo de renegociar el tratado, ¿no? Oye, te iba a hacer una pregunta muy rápida. Los 10 puntos del gobierno mexicano, que puso el gobierno mexicano en su negociación con el Telcán, ¿los ves bien? Pues mira, yo creo que nosotros sí tenemos que sentarnos a negociar, ¿no? Sí tenemos que sentarnos a pensar qué es lo que nos conviene con respecto a nuestra relación con Estados Unidos y Canadá. Hay temas como, por ejemplo, la parte de los salarios, que pues no dependen del Telecán, dependen de nosotros, dependen de hacernos productivos. La diversificación de las exportaciones, hasta cierto punto, sí depende de nosotros, pero tenemos que hacer un trabajo al interior de desarrollo de proveedores, de cadenas productivas, de realmente crear una planta productiva donde tú tengas la capacidad de decidir hacia dónde exportas. Mucho de nuestro comercio es intrafirma e intraindustria. 60% de nuestras exportaciones están en el sector automotriz y en el sector electrónico. Nosotros hasta tenemos una limitante de decirle a una empresa armadora o a una empresa productora de electrónicos, ya no quiero que exportes a Estados Unidos, ahora quiero que exportes a Australia o a Uganda. Entonces, sí creo que es importante crear esos proveedores que puedan servir a la cadena que exporta realmente, ¿no? Entonces, hay mucho trabajo al interior que tenemos que hacer. Estado de Derecho, corrupción, sistema judicial fuerte, son factores muy importantes para mantener nuestra competitividad y para hacer frente a la renegociación del Telecán.